Pero ¿tú crees que los medios, incluso después de que tú desmintieras que eso fuera verdad, fuera un tour turístico, sino que era una parodia, una sátira, eh, ¿tú crees que los medios lo publicaron sabiendo que era o simplemente hay que pensar que los periodistas que dieron esa información no eran suficientemente inteligentes para pillarlo? O sea, ¿qué hay aquí? ¿Mala intención? No lo O una creo. cosa que también tú dices alguna vez has dicho, ¿no? Que eso de que nos quedamos con el titular y ya no vamos más lejos de ahí. Yo creo que lo que hay es el funcionamiento habitual de la prensa y yo creo que tú lo sabrás mejor que nunca, esta necesidad de publicar las cosas antes que nadie y que una vez que ya tienes los números en directo Y está de funcionando, la audiencia, gente pincha y lo claro, lee, dices, no lo vamos a desmentir. pruebas. O bueno, ya te metes en lo que yo llamo la telenovela, ¿no? Que realmente el mío es un capítulo más de una telenovela mucho más grande, pero está funcionando y apretando botones morales, porque la información viene adjetivada, ¿no? Viene con una valoración de opinión. Esto es indignante, has leído antes los titulares. No, no es una información periodística objetiva en sí, además de que, bueno, puede faltar al rigor haber chequeado fuentes, pero bueno, una vez que ya entras en el bucle y esto está funcionando, pues se reproduce en masa y aquí pues prima la inmediatez el, y el indignar, ¿no? El tocar los botones emocionales. Entonces yo creo que es simplemente el funcionamiento normal de la prensa, pero bueno, yo creo que tú lo sabrás también mejor. Tú me imagino que en esos inicios pensarías, bueno, esto se va a aclarar enseguida, la justicia bueno, va a descartar esto como algo serio, se darán cuenta de que esto no era verdad y sin embargo la cosa se complica. Sí, cogí un abogado que daba esto no tiene ningún recorrido, en fin, ¿no? A cualquiera que se lo preguntaba, pues decía, esto no tiene ningún fundamento, tú vas a presentar las pruebas y ya está, ¿no? Pero mucha gente me decía, bueno, habla con ella, y yo, bueno, yo no puedo hablar con ella, ¿no? En el momento de una denuncia penal, que es el mayor recurso represivo del Estado interpuesto por esta persona, yo no puedo hablar con ella. Pero mi versión estaba ahí. Intentar acercarte, te decían, para explicarle, oye, Sí, eso es. esto fue una manera de exponer a los medios y el sensacionalismo de los medios, pero no llegas a poder hacer eso, ¿no? No, de todos modos he hablado, o sea, ya estaba nuestra versión dada, ya se sabía las intenciones en sede judicial, la abogada había leído todos los papeles porque llevamos a juicio, entonces vamos, ella tuvo que ver las pruebas, la web estaba explícito todo esto, pero cuando fuimos a juicio, más o menos un año después, la abogada insistía en su acusación falsa, ¿no? Y esto era en plan, bueno, yo miraba a la jueza en plan, es obvio que esta tía está aquí tergiversando los hechos, pero lo que yo no sabía, porque yo realmente soy un ingenuo, ¿no? Que, claro, aquí te metes en una merienda de... En fin. Y el juicio es una performance en la que cada cual hace sus cosas, se dicen unas palabras raras y hay unas liturgias y te vas a casa y ya está. Y el juez se va a comer y aquí Santas Pascuas, ¿no? Lo pongo un poco así, pues bueno, por lo que ocurrió. Y bueno, pues tras unas acusaciones durísimas, absolutamente infundadas y fuera de todo tipo de mesura o bueno, totalmente falsas, ¿no? Pues resultó la sentencia. La sentencia que, entre otras cosas, pone en mi boca palabras que yo no dije y luego el Consejo General del Poder Judicial difunde a la prensa y entonces la prensa encantada copia el teletipo, copy-paste, ya Esto es sabes. muy fuerte, ¿no? O sea, los propios jueces ponen en la sentencia citas de cosas que supuestamente tú has dicho que nunca dijiste. Así es. Es decir, los jueces actúan como desinformantes Ahí está, claro, ahí está. y ante eso no hay mucha defensa. ¿Qué puedes hacer, no? Esto es un ejemplo, el más vistoso, pero bueno, la sentencia en sí tiene muchos. De repente, la noticia del día 10 de diciembre de 2019 es condenado a un año y medio de cárcel. Esto salió en televisión española en todos los periódicos, ¿no?
en toda la prensa. Condenado a año y medio de cárcel por burlarse de la chica de la manada. Y la nota de prensa que había publicado el Consejo General del Poder Judicial reproducía este apartado, esta parte de la sentencia, que decía, esto era una broma picado hasta la víctima y su letrada, ¿no? Que supone en mi boca que yo no dije esto. Luego esto lo vimos en el juicio, en el vídeo del juicio, mi abogado y yo, ¿no? Pero bueno, ¿qué haces ante esta avalancha de información de dos poderes como un ciudadano anónimo, ¿no? Eso es... Ahí está la cuestión. Es casi imposible, ¿no? Me imagino que en ese momento una sensación de indefensión, ¿no? Por una parte tienes a la prensa atacándote en base a algo que no ha sucedido o no ha sucedido tal como ellos lo cuentan, y los jueces, no sé si influenciados por esa prensa o de cosecha propia, deciden sumarse a esa falsedad. Y el siguiente paso para ti, para intentar demostrar cómo son las cosas, ¿cuál es? Pues el siguiente paso son 3 años de trabajo intenso, descifrando la sentencia en primer lugar, trabajo emocional por una parte, intentando descifrar la sentencia e intentando darle la vuelta a este marco de discurso que se había impuesto y que todo el mundo más o menos creía, siendo una noticia muy de segundas, pero bueno, era el que estaba contado, ¿no? Oficialmente. Y claro, ¿cómo rebatir una sentencia, ¿no? Por eso te decía, bueno, puede ser víctima. Es que en mi caso, ya ves, incluso se ponen palabras en mi boca que yo no dije. Y en mi caso, lo interesante que tiene es que no hay nada que no esté visible, porque todo ocurrió en Internet en primer lugar y después ya si nos vamos al juicio, bueno, hay un vídeo, en fin, no hay nada que sea la palabra de una persona contra la de otra, ¿no? Y aún así todo está muy tergiversado. Claro, cuando la prensa da todo esto, el lector se fía de que el periodista ha hecho sus comprobaciones, pero realmente están apuntando a una web que es Tour La Manada, que tiene un contenido absolutamente distinto del que la sentencia y la prensa están contando, ¿no? Ahí está lo interesante, que no es ver qué ha pasado en la guerra de no sé dónde, sino es ir a la URL, ya está, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues intentar darle la vuelta a ese Ponen, por relato. cierto, incluso una orden de alejamiento, pero de una persona cuyo nombre tú desconoces. O sea, te tienes que alejar de alguien, pero no sabes ni quién es. Claro, ahí es otra de las grandes contradicciones, ¿no? Que sí, no, porque la clave de esta condena también es la primera vez que se aplica un artículo del Código Penal destinado como a torturas light entre particulares, ¿no? Conductas muy graves. No sé, yo siempre cuento el caso de un hombre que tiene de novia a una persona con disfuncionalidades de movilidad y le obliga a ponerse en posturas que son incómodas para ella, le rapa el pelo, le baña en agua fría en invierno. Eso es como esto humillar a otro, ¿no? Eso. Es un artículo hecho para gente que humilla y veja a otras personas. Y eso es lo que a ti te aplican por haber hecho esta parodia de los medios de comunicación. Sí, es trato degradante. Por eso, claro, en los artículos a los que se aplica, los casos a los que se aplica, tiene sentido el alejamiento. Mi caso no, o sea, sería alejamiento de no hagas otra web en todo caso, ¿no? Pero bueno. Yo tengo la sensación de que en España los jueces tienen un gran desconocimiento de lo que es la libertad de expresión, ¿no? En los últimos años hemos tenido el caso de Nacho Carretero, como su libro Fariña se secuestró. Hemos visto a cantantes también que han acabado incluso en la cárcel, como ha habido el caso de Pablo Hasél. Entonces, me da la sensación de que una noción básica de la libertad de expresión y es que el que te ofendan es parte, o sea, de la libertad de expresión. Tú puedes ser ofendido y eso no es un delito. No termina de entenderse. Pero es que el Código Penal tiene leyes que realmente hacen esto posible, ¿no? Esta que te aplicaron a ti me parece que es un rebote ya increíble, ¿no? Porque no tiene sentido. Pero en España tenemos
delitos de injurias a la corona, por ejemplo, que pueden ser utilizados contra las personas que ejercen su libertad de criticar a la monarquía, contra los delitos religiosos. También se están llevando muchos casos en ese sentido. En todo este largo proceso en el desierto judicial, no sé si has tenido tú esa sensación, ¿no? De que no solo los jueces, pero la sociedad en general en España no tiene una concepción clara de lo que implica la libertad de expresión y el derecho porque yo tengo a ofenderte, ¿no? Dentro de los comentarios que yo quiera hacer. Sí, y las redes sociales son como el lugar donde se ha hecho todo eso visible, ¿no? Porque hasta entonces, bueno, pues las opiniones se vertían en el bar, ¿no? Pasolini tiene esta frase magnífica, a ver si la sé reproducir bien, ¿no? Que escandalizarse es un placer y quien no se... Escandalizar es un derecho, escandalizarse es un placer y quien no se escandaliza es un moralista, ¿no? Entonces es como... Qué bien que escandalizarse, que es que te llegue una idea que está fuera de tu moralidad, ¿no? Y te parezca algo inmoral. Qué bien abrazar algo inmoral, ¿no? Estamos hablando de, claro, no cosas inmorales como el asesinato, sino, bueno, cosas de hablar. Y bueno, sí, pues ahí es donde Internet viene a ser como este gran pozo en el que se tiran un montón de opiniones, algunas mejores, otras peores, y se muestra esto, ¿no? Esta incapacidad o esta manera en que nos gusta defender la libertad de expresión, pero de la gente que opina como nosotros, que sería al final, es no defender en absoluto. Bueno, le está pasando mucho también a los cómicos, ¿no? Se encuentran con muchos problemas. Es curioso que hace años podían trabajar con más libertad que ahora, ¿no? Y no solo está el juicio de las redes sociales y el juicio moral de la sociedad, sino que hay jueces que atienden a esa ofensa y actúan contra personas que han ejercido su derecho a la libertad. Y a mí me sorprende también a veces la poca distinción entre realidad y ficción, ¿no? Es decir, que cuando uno actúa y hace una broma, está utilizando la ficción, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no?